¿Sabías que el fútbol no nació en Inglaterra, pero fue ahí donde se transformó en el deporte más popular del mundo? Hoy vamos a recorrer siglos de historia, desde los primeros balonazos en civilizaciones antiguas hasta el nacimiento del fútbol moderno. Esta serie se llama La historia completa del fútbol. Empezamos. El fútbol antes del fútbol. Civilizaciones antiguas. Aunque parezca increíble, los primeros rastros de un deporte con balón se remontan a más de 2000 años. En la antigua China, durante la dinastía Han, entre el año 106 a.C. y el 220 después de Cristo, se practicaba el Cuyu. Este juego consistía en patear una bola de cuero rellena de plumas hacia una red pequeña. Era parte del entrenamiento militar y, en algunos casos, un espectáculo de entretenimiento real. Mientras tanto, en Grecia y Roma existían juegos similares. En Grecia se conocía como episkiros y en Roma como harpastum. Aunque no eran exactamente fútbol como lo conocemos, estos juegos compartían la idea central. Equipos enfrentándose con una pelota, intentando llevarla a una zona determinada. Incluso en Mesoamérica, civilizaciones como los mayas y aztecas practicaban el poc-tapoc, un juego con una pelota de caucho, aunque este era más ceremonial y tenía implicaciones religiosas. El caos del fútbol medieval. Avanzamos al siglo IX en Inglaterra, donde comienzan a registrarse formas primitivas de fútbol popular. Era un juego caótico. Pueblos enteros participaban, sin reglas claras, y con enfrentamientos tan violentos que los reyes lo prohibieron varias veces. Por ejemplo, el rey Eduardo II prohibió el fútbol en el año 1319, preocupado por el desorden público. Durante los siglos siguientes, el juego continuó existiendo como una tradición popular, especialmente en días festivos como el martes de carnaval. Sin embargo, seguía sin formalización ni reglas estándar. Era más una batalla campal que un deporte. El nacimiento del fútbol moderno en Inglaterra. El verdadero punto de inflexión llegó en el siglo XIX, cuando las escuelas y universidades inglesas comenzaron a organizar versiones más ordenadas del fútbol. Instituciones como Eton, Harrow y Rugby School crearon sus propias reglas. Fue precisamente en 1863 cuando se fundó en Londres The Football Association, FA, la primera organización futbolística del mundo. Este año marca el nacimiento oficial del fútbol moderno. Se establecieron las primeras reglas. Nada de usar las manos, eso originó el rugby. Número de jugadores limitado y dimensiones fijas para el campo de juego. Nacía así el Association Football, término que derivaría en el famoso soccer en inglés coloquial. La expansión internacional del fútbol. El fútbol no tardó en cruzar fronteras. Gracias al Imperio Británico, el juego llegó a Sudamérica, África, Asia y Oceanía. En 1867 se fundó el primer club fuera de Inglaterra, el Gimnasia y Esgrima de La Plata, en Argentina. En 1872 se jugó el primer partido internacional oficial, Escocia versus Inglaterra. A partir de aquí, el fútbol se convirtió en un fenómeno global. En países como Brasil, Uruguay y Argentina, rápidamente se transformó en parte de la identidad nacional. Fundación de la FIFA y primeros torneos. En 1904 se fundó la FIFA, Federación Internacional de Football Association, en París, con el objetivo de estandarizar el deporte a nivel internacional. Los primeros miembros fueron Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, España, Suecia y Suiza. Los torneos internacionales comenzaron con los Juegos Olímpicos, donde el fútbol se incluyó oficialmente en 1900. Sin embargo, la necesidad de un campeonato exclusivo dio lugar a lo que veremos a continuación. Nace la Copa del Mundo, 1930. En 1930, bajo la iniciativa del presidente de la FIFA, Jules Rimet, se celebró el primer Mundial de Fútbol en Uruguay, país que además ganó el torneo. Participaron solo 13 selecciones, principalmente de América y Europa. Este evento marcó un antes y un después. En 1934, Italia fue sede y campeona. En 1938, nuevamente Italia ganó en Francia. Sin embargo,
La Segunda Guerra Mundial provocó la suspensión de los mundiales de 1942 y 1946. La edad de oro del fútbol, 1950 a 1970. El mundial regresó en 1950 con la famosa tragedia de Maracaná, cuando Uruguay venció a Brasil en su propio estadio ante más de 200.000 espectadores. Un momento inolvidable. En 1958 nace una leyenda. Pelé, con solo 17 años, lleva a Brasil a su primer título. Brasil repite en 1962 y 1970, formando una de las mejores selecciones de la historia. Estos años también vieron la consolidación de figuras como Ferenc Puskás, Hungría, Garrincha, Eusebio, y equipos como el Real Madrid, que dominó la Copa de Europa, antecesora de la Champions League. Mundialización total y la era Maradona. 1980 a 1990. En los años 80, el fútbol se volvió más televisivo y global. En 1982, Italia gana su tercer mundial, y en 1986 aparece el ídolo argentino Diego Maradona, quien lidera una de las actuaciones más memorables de la historia en México. El gol del siglo y la mano de Dios contra Inglaterra en cuartos de final se volvieron parte de la cultura popular. La revolución tecnológica y la FIFA moderna, 1990 a 2010. El fútbol siguió globalizándose. En 1994, el Mundial se celebró en Estados Unidos, atrayendo a una audiencia récord. En 1998, Francia ganó en casa con figuras como Zidane. A comienzos de los años 2000, el fútbol se transformó. Llegaron los patrocinios multimillonarios, nacieron ligas poderosas como la Premier League moderna. Se intensificó la inversión en clubes europeos, se estableció la tecnología de análisis y entrenamiento de alto nivel. Brasil gana en 2002 con una nueva generación. Ronaldo, Ronaldinho y Rivaldo. Messi, Cristiano y el fútbol como industria, 2010 a 2020. La década de 2010 a 2020 fue dominada por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes marcaron una era en el FC Barcelona y el Real Madrid. Durante estos años, el fútbol alcanzó cifras astronómicas en traspasos, Neymar al PSG por más de 200 millones de euros. Audiencias globales. Más de 1.000 millones de personas ven una final de mundial. Redes sociales e influencia digital. El Mundial de 2010 en Sudáfrica fue el primero en el continente africano, ganado por España. En 2014, Alemania vence a Argentina en Brasil. En 2018, Francia se corona con una generación joven. Segmento 6. Qatar 2022 y el futuro del fútbol. El Mundial de Qatar 2022 fue histórico por varias razones. Primer Mundial en Medio Oriente, estadio totalmente climatizados, calendario invernal. Pero lo más emocionante, Argentina se coronó campeona del mundo y Messi consiguió el único título que le faltaba. Fue un cierre de ciclo y el inicio de una nueva era. ¿Hacia dónde va el fútbol? Hoy el fútbol enfrenta grandes preguntas. ¿Cómo afectará la inteligencia artificial y la tecnología al deporte? ¿Qué rol tendrán las mujeres en el fútbol? Ya vimos mundiales femeninos con gran éxito. ¿El fútbol seguirá siendo pasión o solo negocio? Además, nuevos talentos como Mbappé, Haaland o Vinicius Jr. lideran el futuro del deporte rey. El fútbol nació hace más de 2000 años, y en este recorrido vimos cómo pasó de ser un simple juego a una industria global, un lenguaje universal y una pasión que une culturas, países y generaciones. Si te gustó esta serie, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir. Y cuéntanos en los comentarios, ¿quién es el mejor jugador de la historia para ti?